Darwin Cuesta Palacios, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Chocó, lamentó lo sucedido con el estudiante de 9º grado Lewis Mosquera Salazar y aclaró que la institución conoció del caso de la hija del indígena la mañana del martes tras la denuncia que hicieron desde el Hospital San Francisco de Asís por un posible maltrato. El señor llega en circunstancias normales, serenos, fue coherente con lo que se le preguntó en el momento pues, de la atención. El ciudadano, como le manifesté, no mostró signos de agresión. Al indagarle por los documentos dijo que no los tenía, que no sabía dónde los había dejado. El equipo que atendió en su momento no sintió ningún acto de intimidación o temor. Fueron circunstancias de atención normal, por eso es un poco confuso y sorpresivo la forma como finalmente desencadenó la situación. Nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindamos una atención no directamente al señor, sino a la niña, una niña menor de 5 años, a partir de una denuncia y a partir de que la Policía Nacional la puso a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, luego de que desde el Hospital San Francisco de Asís comunicaran que la niña al parecer estaba presentando vulneración en sus derechos por posibles maltratos y amenazas de parte de esta persona que decía ser su padre, en el sentido de dejarla abandonada o regalarla. La policía inmediatamente conoce la situación, remite a la menor junto con el padre a la Oficina de Atención al Ciudadano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una vez la profesional de atención al ciudadano conoce la situación, activa la ruta que es remitirla ante la autoridad administrativa competente, las defensorías de familia, donde es atendido el caso por el equipo psicosocial, los profesionales que atienden, activan, digamos, el protocolo de verificación de derechos para ver las condiciones en las que se encontraba la menor. De igual manera, las valoraciones de rigor, entre ellos indagación de las circunstancias fácticas en las que se encontraba la menor, preguntándole a la persona que la acompañaba, que al parecer era su padre porque lo manifestó, que dónde estaban los documentos soportes que lo acreditaban pues como padre de la niña y por qué la niña se encontraba en las condiciones que, de acuerdo con el informe policial, pues se encontraba en estado de vulneración de sus derechos. En el marco de eso, pues el señor manifiesta no tener los documentos soportes, luego de otras indagaciones, entre ellas comunicación con comisaría de Bojayá, porque se reportó información que el señor pertenecía a una comunidad indígena de Bojayá. Se indaga, se preguntan con funcionarios del hospital, se solicita la remisión de historia clínica y finalmente, en el marco de ese procedimiento, la autoridad administrativa, presidida por el defensor de familia, ante la no claridad de la situación, decide adoptar una medida provisional que es la entrega de la niña a una madre sustituta. Es una medida provisional. Es importante aclarar que aquí no se está pronunciando sobre un tema de custodia que lo define, entre otras cosas, luego de un procedimiento administrativo más profundo, sino que una medida provisional hasta tanto el padre del menor pues acreditara los documentos que soportaron efectivamente que fuera menor. En ese sentido, la autoridad administrativa, el defensor de familia, consideró necesario adoptar una medida provisional de colocar a disposición de la menor en un hogar sustituto, una madre sustituta, hasta tanto fuera clara la determinación, la decisión, y en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos se resolviera de fondo el caso. La atención brindada tanto a la niña como al ciudadano que decía ser su padre se realizó en condiciones normales, sin ningún tipo de alteración, de altercado o hecho violento en las instalaciones del ICBF. Si el señor no salió con ningún altercado, o sea, hubo todo un trámite aparentemente normal, ¿él por qué quería atacar a la funcionaria? Digamos que ese es un hecho confuso.
no entendemos la razón. Las circunstancias fácticas que ocurrieron fuera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no son de nuestro conocimiento. De hecho, una vez los profesionales conocen el caso, inician con esta indagación preliminar, solicitando de manera extraoficial telefónicamente al hospital que nos dé información sobre particular historia de atención de la niña, porque también se quería verificar, digamos, los antecedentes, los datos del padre y de la madre para poder proceder con la localización de los mismos y poder verificar si esta persona en efecto era el padre. Sin embargo, no se obtuvo ninguna información más allá del informe que la policía entregó en el momento de que se puso a disposición la menor de edad. Desde el ICBF con otras instituciones activaron la ruta de atención a la menor para que no se les sigan vulnerando sus derechos. En ese sentido, digamos que no teníamos conocimiento de la situación de maltrato y las circunstancias de salud que padecía la niña y que fue objeto de hospitalización en el Hospital San Francisco de Asís. Director, ¿qué va a pasar con esta menor? En este caso, pues que infortunadamente tenemos una víctima fatal, tenemos una niña que queda huérfana, o sea, a ella ahorita ¿qué va a pasar? ¿Tiene mamá, tiene familia? ¿Cuál va a ser la postura del ICBF? Pues el Instituto Colombiano, como garante de derechos fundamentales de menores, continuará con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por supuesto, teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias. Como les puse, el caso fue puesto a disposición el día de hoy. La Defensoría de Familia, con su equipo de trabajo completo, son los encargados en el marco de sus competencias de determinar cuál es la ruta de atención y cuáles son las medidas en materia de restablecimiento de derechos que conforme al Código de Infancia y Adolescencia son las mejores para el mejor estar y preservación de los derechos de la niña. Por último, el director pidió a las autoridades competentes investigar a fondo lo sucedido con el hombre de 36 años.